Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre es una alegría, un placer poderlos acompañar para analizar, para hablar de las noticias del día en Colombia, la discusión por un supuesto acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá respecto, mucha atención, a una modificación de la construcción de la primera línea del metro. De nuevo tiene la polémica encendida por esta mega obra y nuevamente el debate si se debe hacer elevado o subterráneo está más vivo que nunca. Nuestros invitados esta noche aquí en Sala de Prensa, la concejal Lucía Bastidas y el concejal Diego Cancino, ambos del partido Alianza Verde, pero con profundas diferencias justamente en torno al metro de Bogotá. Voy a empezar con la concejal, por supuesto con las mujeres, con Lucía Bastidas. Yo quisiera saber, ¿usted qué piensa de esta nueva polémica en Bogotá en torno al metro? Bueno, buenas noches, Pablo. Un gusto estar aquí. Empezó la campaña a la alcaldía de Bogotá y el presidente Gustavo Petro está incidiendo para que el candidato del pacto histórico pueda avanzar y tener oxígeno en la campaña. Otra vez, aburridos los bogotanos estamos de que no haya soluciones, de que no haya responsabilidades con la movilidad de la ciudad. Entonces, esta nueva escaramuza, esta nueva polémica sale coincidencialmente al día siguiente que la alcaldesa decide reiniciar lo de las obras del viaducto que van a seguir avanzando en la ejecución que tenemos de la primera línea del metro. Los bogotanos necesitamos resultados, los bogotanos no queremos más pugnas, más enfrentamientos entre la alcaldesa y el presidente, sino que se cumpla la ley y tenemos un contrato firmado, financiado, que cumplió cada una de las etapas administrativas, jurídicas, financieras, que tiene apoyo de la banca multilateral. Entonces, perdemos los bogotanos con estos enfrentamientos. Recuerden que las encuestas que ha hecho la misma alcaldía muestran que ya teníamos la favorabilidad de los ciudadanos a favor del metro. Lo que está pasando es las peleas políticas entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro, que ya estamos acostumbrados y que son por coyuntura política, pero ellos siempre resultan cogidos de la mano. La alcaldesa 2 veces ha apoyado a Gustavo Petro a la presidencia de la República y después de esas peleas siempre hay reconciliaciones electorales en favor de los candidatos del petrismo y de Claudia, que son exactamente lo mismo. Concejal Diego Cancino, su primera mirada, su primera voz frente a este debate que nuevamente se abre en la ciudad de Bogotá. Pablo, mire, nosotros tenemos que ponernos la mano en el corazón. Bogotá merece el mejor metro. Bogotá merece un metro de verdad. Bogotá merece que transporten las personas a mayor cantidad. Bogotá merece que todo el borde oriental de su ciudad no colapse. Tal y como está hoy en día ese alimentador elevado, es tan malo que tienen que hacer un Transmilenio por debajo, es decir, no va a cubrir la demanda. Un 37% más de la demanda la cubre el metro subterráneo. Y aquí no vamos a parar nada, aquí no hay una ilegalidad. Despacio que vamos de afán, pero no paramos nada. ¿Por qué? Porque el patio taller se sigue construyendo. ¿Del patio taller va a salir un metro elevado? Sí, pero lo que se está pidiendo en ese acuerdo que llegaron, además que fue público entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Petro, fue acá hay un acuerdo de la Orinoquía, donde vamos a estudiar la mejor alternativa técnica y la solución jurídica para no parar la construcción, para no frenar, pero que Bogotá tenga el mejor metro. ¿Eso qué quiere decir? Que en la Caracas, lo que está diciendo el ministro de Transporte hoy, se soterra el metro. ¿Por qué? Porque en la Caracas, si tú lo elevas, va a ser un alimentador elevado. Y lo que vas a hacer es intensificar y intensificar el modelo de transporte de esta ciudad que nos tiene la vida a cuadritos, que es el Transmilenio. El Transmilenio por sí solo no está mal, pero poner a girar esta ciudad alrededor del Transmilenio sí está mal. Nosotros merecemos un sistema multimodal, abierto, que nos solucione la vida, que por ejemplo no tengamos que hacer ese Transmilenio por la séptima, sino que el metro subterráneo por la Caracas cobije toda esa demanda. Sí, Nosotros merecemos imaginar, nosotros merecemos desarrollar, sí. nosotros merecemos una movilidad que no nos frene la vida. Por eso el metro subterráneo por la Caracas es absolutamente pertinente y no vamos a frenar ninguna obra. Ya le voy a dar la palabra a la concejal Lucía Bastidas para que, digamos, responda a esta propuesta que está haciendo el concejal Diego Cancino. Antes, miremos qué dice el ministro de Transporte y qué dice el gerente del Metro de Bogotá en medio de esta polémica
que se abre esta semana aquí en la capital. Tiene que ver con impactos urbanísticos, impactos ambientales, impactos de tráfico, que en la construcción de un proceso en un corredor elevado tienen impactos importantes para la ciudad. Entendemos la situación de un proyecto y de un contrato en curso, pero esto tiene procesos de gradualidad que efectivamente se pueden modular y que permitirían una discusión frente al país de cuál es el mejor proyecto, que en principio para nosotros deseable que hubiera sido completamente subterráneo. Nosotros no hemos engañado a nadie. La empresa Metro de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá se ha mantenido siempre en la condición de que la primera línea del metro se está ejecutando y construyendo como está el contrato, y eso no es un engaño. Hay un contrato suscrito, hay unos recursos y unos aportes que tanto el gobierno distrital como el gobierno nacional se están haciendo. Por el otro lado, en la parte técnica evaluaron que eso generaría un incremento en costos del orden de 12.5 billones de pesos y del orden de 6 años más de demora en el inicio de la ejecución del proyecto. Y fíjense que ahí están las dos posiciones. Por un lado, el ministro de Transporte, que le gustaría que el metro fuera subterráneo, pero por el otro lado, el gerente del metro, que habla ya de pérdidas, justamente si se llegara a cambiar de elevado a subterráneo. En medio de todo esto, ¿qué piensa usted, concejal Lucía Bastidas? Bueno, a mí me gustaría tener una casa que tenga piscina y que tenga terraza. Tengo un apartamento y eso es lo que debe hacer la ciudad. Construir lo que ya está. Por supuesto que en Bogotá necesitamos multimodalidad y no una línea, ni dos, ni tres, sino 5 o 10 líneas de metro, buses, y necesitamos cables como es la multimodalidad. El problema de los bogotanos es la movilidad, 136 horas en trancones. Pero mire usted, hay un contrato y cualquier afectación a ese contrato trae un detrimento patrimonial porque hay que cumplir. El consorcio mismo le dijo al presidente Gustavo Petro: presidente, si quiere ampliar, amplíe entre las 72 con Caracas y las 100. Aquí no es de gustos, aquí no es de lo que queramos, nosotros somos políticos. Y la parte que era del Consejo de Bogotá ya se cumplió. Yo fui ponente de la creación de la empresa Metro, aprobamos las vigencias futuras para la línea 1 y 2 del metro. Concentremos en terminar la primera. El gusto del exdirector del IDU, hoy ministro de Transporte, pues se quedan en eso, gustos, porque él tiene que cumplir la ley. Y miren, hay metros elevados en París, en Nueva York, en Berlín, en México la línea 12 del metro, en Chicago, en Vancouver, y se pueden hacer obras de urbanismo táctico debajo de esa primera línea. Aquí es un tema ideológico y político en la campaña que estamos en la alcaldía para beneficiar al señor Bolívar. Yo sé que Diego Cancino es petrista porque él habla de nosotros. Yo hablo de nosotros, los bogotanos que quieren la primera línea del metro. Pero mira, además, cualquier decisión que se tome debe tomarse en la junta directiva de la empresa Metro. ¿Y quiénes participan allá? El viceministro de Hacienda, el subdirector de Planeación, la viceministra de Transporte, y ellos no han dicho hasta hoy en ninguna junta directiva absolutamente nada. Hay fallos de los jueces de la República, como el del septiembre del año pasado, donde dicen todo se ha hecho conforme a la ley. Nos están echando un cuento mentiroso como cada 4 años para las elecciones, en el que incluso la alcaldesa Claudia López cayó hace 4 años. Ya, porque una cosa es decir mentiras en campaña, mentir deliberadamente, y otra cosa es enfrentarse con la legalidad de que hay un contrato. Bogotá merece su primera línea del metro, aunque soy contradictora de la alcaldesa Claudia López desde la campaña, no como el doctor Diego Cancino. Desde el día 1 en el Consejo he hecho control político y apoyo que se siga haciendo la primera línea del metro por el bien de los bogotanos. Concejal, lo dejo hablar para que usted le responda también a la concejal Lucía Bastidas, y le pregunto además, ¿usted considera que este debate que se ha dado esta semana es algo político? No, lo primero es que no le respondo a Lucía, sino que le quiero hablar a la ciudadanía, que es quienes nos ven y que merecemos nosotros y nosotras, los bogotanos y las bogotanas, el mejor metro. Lo primero, que el desespero no nos nuble el pensamiento, porque entonces aquí se ha vendido el argumento de que nosotros admitimos un metro de quinta, un metro malo, pero hagámoslo ya, porque eso, hagámoslo ya.
y que quede absolutamente mal hecho, como lo acaban de admitir acá en estas cámaras. Pues no, nosotros merecemos el mejor metro. Pues yo también quisiera vivir en Dubái o qué sé yo, o tener una finca en Dubái. Claro que sí, pero acá hay una diferencia, y es que Bogotá sí puede tener el metro subterráneo, la logra, está calculado, es una cosa real, a diferencia de mi finca de Dubái. Entonces la comparación, pues es un sofisma. Lo segundo, acá el metro subterráneo tal y como se está planteando, que además se llegó producto de un estudio que llegaron a un acuerdo Claudia López y Gustavo Petro como alcaldesa y presidente, pues de 58.600, que es el alimentador elevado de Peñalosa, a un metro subterráneo donde puede transportar 73.000 u 81.000 pasajeros hora sentido. Es decir, casi un 40% más. ¿Eso qué hace? Eso descongestiona ese mundo colapsado que es el oriente de Bogotá. Nosotros tenemos que pensar en la ciudad. Claro que es político, obvio que es político. Pensar en la ciudad es pensar en los asuntos públicos. La política es lo que nos mueve la vida, es lo que nos da sentido a la vida, y ese metro nos tiene que dar sentido a nuestra vida, no nos tiene que colapsar la vida. Esta es una discusión política de alto calibre para Concejal. dignificar la política y la discusión. Pero yo quisiera también decirle dos cosas de manera muy puntual y precisa. Sí. El contrato, digamos, primero, no se reversaría totalmente. Segundo, hay un antecedente con el aeropuerto, donde el Consejo de Estado, en un concepto del 2009, que aquí yo lo tengo, dice claramente que se puede modificar el contrato. Pero tal y como lo han planteado en este momento, y el ministro de Transporte, como lo acabamos de escuchar, no se modificaría en sentido estricto el contrato, pero sí se mejorarían las condiciones de vida de los bogotanos y las bogotanas. Aquí lo que hay que interesar, y la pregunta que hay que hacer es, ¿por qué insistir en un alimentador elevado que intensifica el negocio de Transmilenio, que nos tiene la vida colapsada? Porque Transmilenio en principio fue importante, pero las proyecciones de crecimiento demográfico, pues Transmilenio no las iba a cubrir, y por eso es necesario el metro subterráneo. Esta discusión no es electoral, ni es un capricho, es porque el metro subterráneo logra cobijar a toda la gente que necesita Bogotá transportar, y no intensificar unos intereses particulares de unos negociantes que, vaya casualidad, se crearon a la luz de la alcaldía de Enrique Peñalosa. Merecemos el mejor metro, y Bogotá tiene que salir de ser la ciudad más congestionada y más colapsada del mundo. Y esa solución es el metro subterráneo. Concejal, aquí hay una pregunta de una usuaria, María Fernanda, para usted mismo, para Diego Cancino, porque María Fernanda dice, llevamos 70 años en estas discusiones. Sí. El aumento justamente es de 12.000 millones de pesos si se llegara a hacer el metro subterráneo. ¿Por qué no dejar de discutir y avanzar en las obras, concejal Diego? Sí, Pablo, mire, yo entiendo a María Fernanda y de verdad la comprendo, pero María Fernanda, si nosotros hacemos ese alimentador elevado, no vamos a transportar toda la gente que podemos transportar. Todo el mundo lo ha dicho, es una solución mala, pero hagámosla. ¿Por qué vamos a hacer una solución mala? ¿Por qué vamos a ser mediocres? ¿Por qué no le podemos solucionar la vida a la gente? Y es mejor quizás esperar un poquito más para ese metro subterráneo por la Caracas, pero tener una solución realmente muy buena. Y lo segundo, el patio taller y la parte que viene elevada de ese metro que se entroncaría con el metro subterráneo en la Caracas, pues empieza a construir, no se va a parar nada. Es que aquí hay un justo medio, acá hay una racionalidad, acá hay una sensatez, acá se llegaron a acuerdos, acá se ha avanzado desde el diálogo. ¿Y qué ha pasado? Perfecto, yo quería un metro subterráneo todo, pues eso es fantástico. Listo, pero no paremos la construcción, hagamos el metro elevado, María Fernanda, desde el patio taller hasta que llegue a la Caracas, y en la Caracas, para que podamos seguir transportando la gente que debemos transportar, lo soterramos. Y así llegamos a un justo medio pensando en la ciudadanía y no pensando en los intereses comerciales o financieros o de Transmilenio. Nosotros necesitamos desanclarnos de ese Transmilenio sin que se elimine. No es una guerra contra Transmilenio, es una guerra contra depender de un solo sistema. Entonces a María Fernanda, ¿qué le decimos? Pues vamos a poder transportar un 37% de gente más. Se puede hacer, desde el patio taller el metro elevado se va a empezar a construir y después se soterra. Eso va a costar unos años más, quizás, no le puedo mentir, pero vale la pena, porque repito, Bogotá merece lo mejor. Pero llevamos esperando, concejal, 70 años este metro, ¿no?
Concejal Lucía Pero Bastidas, yo siquiera... por 2 añitos, Pablo. Sí, yo ¿Me quisiera entiende? Porque es preguntarle que a la no vamos a concejal tener un metro. Sí, Lucía perdón, Pablo. Y Bastidas, además hay claro. que hablar claro, eso no es un metro. Eso es un alimentador elevado. O sea, usted ve el mapa de Bogotá a la luz del alimentador elevado y eso no es un metro elevado, es un alimentador elevado que va a alimentar el sistema de Transmilenio, va a intensificar el sistema de Transmilenio. O sea, no transporta casi a nadie. Bien, me da la impresión, concejal Lucía Bastidas, que el concejal Diego Cancino presenta un proyecto, él dice, como si fuera un proyecto absolutamente malo para la ciudad. ¿Usted qué defiende o qué responde frente a esto? España y la irresponsabilidad. Este proyecto cumplió con todos los pasos de la ley de infraestructura, de la financiación, de su paso por el Consejo y de los equipos técnicos de los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque, Enrique Peñalosa. Incluso se tuvo en cuenta los estudios que había hecho tanto Samuel Moreno como Gustavo Petro. La gente necesita soluciones. Ese cuento de que es que a mí me gustaría, vamos a hacer lo siguiente. La primera línea del metro viene avanzando. El cambiar el trazado en 9 kilómetros, como plantea el concejal, y el petrismo es 9 kilómetros que implicarían entre 6 y 18 billones de pesos. Tocaría parar el proyecto, tocaría hacer estudios y diseños. No vale la pena. Metámosle eso, si tenemos tanta plata, a una tercera línea del metro que vendría desde Soacha, o digamos que la vamos a hacer en el suroriente de la ciudad. Miren ustedes, a pesos de la firma del contrato que fue en el 2019, la primera línea del metro, 24 kilómetros, 12.9 billones. La línea 2 que está planteando la alcaldesa Claudia López, bajo tierra, 34.9 billones, 15 kilómetros, porque sí o sí es más costoso el metro bajo tierra. Y aquí cuando dicen que es un Transmilenio elevado, que los bucecitos, ese es el discurso que ustedes van a oír del petrismo permanentemente durante la campaña. No le hagan conejo a los bogotanos, sigamos la primera línea elevada, sigamos la segunda bajo tierra, financienla porque esa no tiene clara la financiación y si le sobra tanta plata al gobierno nacional, pues hagámosle a la tercera línea. Estoy dispuesta a defender las 3 líneas. Aquí la misma red académica de movilidad donde participan varios expertos ha dicho que las equivalencias en movilización de pasajeros es exactamente la misma, funcionalmente elevado y bajo tierra. Y le aclaro al concejal que la movilización de pasajeros hora sentido en el metro elevado, que es el único que de verdad que se está construyendo, son 72,000 pasajeros. Por favor, bogotanos, no permitamos que nos hagan conejo y aquí necesitamos multimodalidad y la multimodalidad es buses, metro, Transmilenio y no importa si es bajo tierra, si es elevado, si es a nivel. Ojo más bien con lo que viene con el Regiotrans de Occidente, que ese sí urbanísticamente lo que va a hacer es dividir la ciudad en dos, que no tiene cierre financiero y que Bogotá le está metiendo recursos. Acá hay otro tema que también me parece fundamental preguntar y es esa diferencia que hubo entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, por una supuesta modificación de la construcción. Decía el presidente que había ya unos acuerdos con la alcaldía y la alcaldesa sale a desmentir este tema. ¿A quién le creemos, concejal Diego Cancino? 2 cosas, Pablo. Aquí nosotros nos basamos en datos, en evidencia empírica. Y lo que es claro es que el alimentador elevado tiene 23.9 kilómetros operacionales, 16 estaciones, es decir, un promedio en distancia de 1.5 kilómetros entre cada estación. Acá y en la Conchinchina, cualquier experto, pero también cualquier ciudadano va a decir, eso ni de fundas, que las estaciones están muy lejanas. Entonces, ¿usted cómo va a hacer para transportarse de una estación a otra? O si usted está entre una estación y tiene que ir a la otra. Las distancias son larguísimas. Es decir, eso no es un metro. Pero, por ejemplo, el metro subterráneo que tiene, el metro subterráneo tiene 31.6 kilómetros, 27 estaciones y un kilómetro, digamos, entre estaciones. Es decir, la distancia se acorta. Esa es la primera cosa. Entonces, aquí no es, digamos, de tendencias ideológicas. Y fíjese, Pablo, que yo nunca he puesto la discusión política en términos electorales. Quien la ha puesto una concejala que me extraña por qué está tan obsesionada con esa discusión, si lo que nos interesa acá es el bienestar de Bogotá con los datos, con las evidencias y aquí con los argumentos que se han dado. Pero lo segundo, Pablo, en el acuerdo Orinoquía lo que dijo Claudia López fue muy claro.
Fue absolutamente claro. Dijo, llegamos a un acuerdo con el presidente Petro. Y lo que dijo fue, miren, lo estoy leyendo, gracias por la oportunidad de conversar directa y fraternalmente. Para tener el mejor futuro del metro, acordamos retomar las mesas, que sean el único canal de diálogo y acatar sus recomendaciones cuando las presenten. El metro será técnico y de ciudad, no de controversias políticas. Estamos totalmente de acuerdo con la alcaldesa Claudia López. Maravilloso ese trino. Ese trino fue de febrero de hace unos 8 meses, 6 meses, ¿sí? Ese es un trino de Claudia López. Llegaron a un acuerdo, las mesas técnicas se reanudan. Y a la luz de eso, evaluamos si se puede hacer el metro subterráneo en la Caracas o no, el tema jurídico y demás. ¿Se sigue avanzando el patio taller? Claro, pero lo que se está pidiendo es, oiga, evaluemos cómo llegamos a ese acuerdo, el metro subterráneo para tener la mejor opción para Bogotá. Y ayer sale, o antes de ayer, dice, aquí no hubo ningún acuerdo, yo me voy con toda, no escucho a nadie, y uno dice, pero espérese porque aquí parece Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es decir, en febrero Claudia López nos dice esto y ahora nos dice otra cosa. ¿Cómo así? Pero además las construcciones no se van a parar, insisto. Pero lo que sí se está evaluando es ese 55% de los estudios de detalle que Claudia López dijo hace mes y medio que iba al metro, los estudios del metro. ¿Cómo en mes y medio se llega a un estudio de detalle del 45% cuando llevamos casi 2 años y medio de eso? Sí. Entonces, acá lo que se está diciendo es, venga, hagámoslo bien. Lleguemos a estos acuerdos, hay unas mesas técnicas, se llegó a un acuerdo, sigamos con ese acuerdo para la mejor opción de Bogotá. ¿Qué puede estar pasando? Me pregunto yo, ¿qué puede estar pasando? Que claramente, pues entonces estamos a 3 meses de elecciones y ella tiene que acelerar para mostrar resultados a toda costa y también para poner la discusión de Bogotá de manera tendenciosa hacia un lugar político de esta ciudad e irse totalmente contra el metro subterráneo e instrumentalizarlo políticamente. Que no se nos olvide que en la mitad estamos los ciudadanos, que estamos esperando de ustedes, los políticos, justamente tener metro, porque finalmente por eso merecemos la mejor movilizarse en Bogotá es una cosa, es una odisea. Está llegando al final este programa, pero entonces, Lucía Bastidas y también Diego Cancino, empiezo con Lucía, como una especie de alegatos de conclusión para este tema, como si fuese una audiencia pública. Claro que sí, alegatos de conclusión para irnos. La escucho, Lucía. Primero, claridad. Miente el concejal Cancino cuando dice que son 31 kilómetros de la línea 2. Concejal, son 15.5 kilómetros y mucho más costoso. El mejor metro para los bogotanos es el único metro que se está haciendo. La primera línea del metro cumple con todos los requisitos financieros, jurídicos, administrativos. No se dejen embaucar de los politiqueros de turno que están buscando votos diciendo que el mejor metro es el que no van a hacer. Paralizaría la ciudad. Los bogotanos de centro, de izquierda, de derecha, de estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, quieren soluciones de movilidad, resultados. Sigamos adelante con la primera línea del metro. Sigamos adelante con buscar la financiación de la segunda línea del metro y busquemos, si está sobrando la plata en el gobierno nacional, una tercera línea del metro. Eso es apostarle a la multimodalidad, avanzar con la 68 Transmilenio, con la Cali, y ojalá la alcaldesa Claudia López revise que debe dejar el carril norte-sur entre la 94 y la 32 de la carrera séptima. Con estos macroproyectos ayudaríamos a la movilidad de los bogotanos más pobres, que son los que utilizan el transporte público. Estrato 1, 2 y 3, el 86% que se moviliza en Transmilenio y que se movilizaría en el metro. No más discusiones políticas, necesitamos la primera línea del metro, la segunda línea del metro, y vamos a rodear la ejecución con acciones jurídicas, porque las acciones jurídicas las han usado los que quieren paralizar el metro y los jueces le han dicho, nanay, todo está perfecto, sigamos adelante con la primera línea del metro. Las discusiones de Claudia y de Petro no nos interesan a los bogotanos. Queremos soluciones, queremos resultados. Así es, queremos resultados. También Diego Cancino, su conclusión esta noche aquí en Sala de Prensa frente a este tema. Pablo, claramente queremos resultados y queremos el mejor resultado, y estoy seguro que usted, que es un ciudadano tan convencido y comprometido, va a estar de acuerdo en querer el mejor resultado. Yo sé que mis opiniones incomodan, Pablo. Yo sé que me quieren callar por esas opiniones, porque generan conflicto con los intereses de esta ciudad y los intereses económicos. Y claramente eso incomoda, eso fastidia. Uno quiere ponerle una mordaza, quiere callar a esa persona.
pero nosotros tenemos que hablar con la verdad, nosotros necesitamos pensar en el bienestar de la ciudadanía. Y si eso cuesta incomodar, pues hay que hacerlo. Y hay que ser coherente con la posición. Y es que Bogotá merece el mejor metro para esta ciudad. Bogotá merece que su borde oriental deje de estar colapsado. Bogotá merece que no le quiebren los establecimientos comerciales de la Caracas. Bogotá merece que sus terrenos se valoricen con un metro subterráneo. Bogotá merece que le transporten un 37% más de gente para que el borde oriental no colapse. Nosotros merecemos imaginar, nosotros merecemos desarrollar un metro de verdad, no un alimentador para seguir enclaustrados en ese sistema de Transmilenio que tanto daño nos ha hecho por seguir girando solo y exclusivamente alrededor de ese sistema. Merecemos lo mejor, merecemos un metro subterráneo para Bogotá. Este es el análisis, el debate, las noticias del día aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol de Caracol Ahora. Concejal Lucía Bastidas, gracias por acompañarnos esta noche aquí en nuestro programa. Gracias, Pablo. Un gusto seguir compartiendo con usted esos escenarios que contribuyen al debate de los bogotanos. Un abrazo. Por supuesto. Concejal Diego Cancino, también gracias por acompañarnos. Pablo, mil y mil gracias y un reconocimiento a Caracol por generar estos debates. Aprendí montones y además me parece que tiene una actitud pedagógica profundamente loable. Un abrazo. Claro que sí. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Finalmente, eso, la discusión, los argumentos son fundamentales para este tipo de temas. Y al final, los ciudadanos que estamos en la mitad necesitamos metro ya en la capital de la República. Soy Pablo Arango Robledo. Esto fue Sala de Prensa. Gracias por acompañarnos.